Les damos la bienvenida una semana más a La Quinta Esquina. Ya les avanzamos que hoy vamos a hablar de la situación política que se está viviendo en estos momentos en Castilla y León. Me acompañan en la noche de hoy Pablo Lago, director del diario de Castilla y León El Mundo. Pablo, bienvenido una vez más a La Quinta Esquina. Hola, buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Florencio, bienvenido una semana más. Muchas gracias, buenas noches. Hoy nuestro invitado para hablar de la situación política que, como les decía, estamos viviendo en Castilla y León es Francisco Vázquez, el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León. Señor Vázquez, bienvenido a La Quinta Esquina. Hola, muy buenas noches. ¿Nos tenemos que acostumbrar los ciudadanos a una nueva situación política en Castilla y León tras la moción de censura de hace unas semanas porque ha cambiado el orden de las fuerzas y, como vemos, incluso en el Parlamento Regional hasta se pierden votaciones por parte de Partido Popular y Ciudadanos? Bueno, yo creo que se han dado sobradas muestras y se van a seguir dando de la solidez del Gobierno regional y que lo que puede pasar en un momento determinado en el Parlamento, pues no hay que darle más importancia de la que tiene. Lo importante es que esa fallida moción de censura ha sido rechazada por las Cortes de Castilla y León y que, por lo tanto, esa situación que tenemos consolida al Gobierno de la Junta. Pero ahora mismo, con que un solo voto falte, como acaba de ocurrir en el Parlamento Autonómico, puede dar al traste con determinadas propuestas. Bueno, eso siempre puede pasar. Ya estamos acostumbrados desde hace tiempo a que no hay gobiernos con mayorías absolutas, no hay resultados electorales que confirmen esas mayorías a todos los niveles, en todas las comunidades autónomas, y por lo tanto, independientemente de, como digo, que el Gobierno tiene una solidez contrastada, pues puede pasar que en determinados momentos pues no se lleguen a unos consensos en algunos temas puntuales que deben abordar las Cortes regionales. Por seguir en esa línea, tenemos elecciones, hay elecciones convocadas en Madrid el día 4 de mayo, ha pasado lo que ha pasado aquí, también lo de Murcia. Hay quien dice, incluso dan por hecho, que a lo mejor el siguiente movimiento, que puede ser el día 5 o el 6 de mayo, es convocar elecciones anticipadas en Castilla y León y a lo mejor también en Andalucía, para evitar precisamente lo que acaba de avanzar Óscar Villarroel, que pueda ocurrir eso. ¿Lo contemplan ustedes? Yo creo que ese terremoto político provocado por los socialistas a nivel nacional ha sido detenido y yo creo que a nivel de Madrid pues se va a ver los resultados que tiene. Sí que le puedo asegurar que en Castilla y León, ni en su momento, cuando pues justificaron esa moción de censura por un próximo adelanto electoral, no tenía ninguna justificación, y sí que le puedo asegurar que no va a haber elecciones anticipadas en Castilla y León, será cuando toquen ya en el momento oportuno. Lo que pasa es que hay que hacer análisis. En el mundo de Castilla y León lo hemos hecho y además creo que muy acertadamente, como sucedieron las cosas de la moción de censura y demás. La moción de censura lo que vino es a blindar especialmente al presidente, a Mañueco, porque de aquí a un año no se puede presentar una moción de censura y dentro de un año, a falta de pocos meses para unas elecciones, va a ser difícil que alguien presente una moción de censura. Hablaban ustedes de perder votaciones. Bueno, hay que poner en su justa medida lo que son las Cortes de Castilla y León. Fundamentalmente es aprobar un presupuesto. El gobierno de Mañueco, hablo del de Mañueco, distingo del de coalición, del de Mañueco, del del PP, tiene una ventaja ahora mismo, es que ha aprobado el presupuesto más expansivo y grande de la historia de esta comunidad. Efectivamente. Prorrogar un presupuesto expansivo y grande no es un problema, el problema es cuando tienes un presupuesto pequeño y tienes que hacer un presupuesto distinto y grande, pero se ha aprobado un presupuesto que prácticamente va a ser el mismo para el próximo año, porque estamos hablando de la recuperación económica. Yo no veo más zozobra en el Partido Popular, de la que están hablando, que la no interna, la intestina ahora mismo del gobierno, y es por la inestabilidad, la falta de certidumbre y lo poco de fiar que son sus socios de Ciudadanos, porque no iba a haber ningún problema, y 3 días antes de la moción de censura estuvieron ustedes fibrilando con la marcha de una procuradora y 2 que no se marcharon de milagro, porque estaban montadas en el autobús para marcharse. Entonces, la pregunta que hago yo es, ¿hacia dónde va un gobierno con esos pasajeros, con un equipo sólido que es el Partido Popular? Digo, de sólido, la solidez que tiene en la trayectoria de esta comunidad, y con los octavos pasajeros, digo, por poner un símil cinematográfico, los octavos pasajeros que llevan con ustedes, que no son de fiar, porque ustedes mismos internamente reconocen en privado que tienen mucha desconfianza, claro, porque insisto, 3 días antes les puso en riesgo el gobierno de Castilla y León. Yo coincido con usted en que el que ha salido fortalecido
ha sido el gobierno regional y no la oposición, como así se ha querido vender por parte de la oposición. Ha salido fortalecido el gobierno y ha salido fortalecido en ese sentido también los partidos políticos que forman parte de la Junta de Castilla y León. Efectivamente, como usted dice, hay un presupuesto aprobado y ese presupuesto te garantiza este año, que va a ser un año pues que se necesitan muchos dineros para todas las políticas sociales, sobre todo, y sanitarias de Castilla y León, y que por lo tanto, como digo, el gobierno ha salido fortalecido. Yo en ese sentido sí que le tengo que decir que nosotros, tanto en el gobierno regional, hay un solo gobierno, no hay dos gobiernos, y nosotros en las reuniones que tenemos con Ciudadanos, que tenemos por el pacto de legislatura también tenemos reuniones, pues tenemos unas reuniones con total confianza con nuestros socios. Yo creo que en ese sentido hay que separar algunas de las cuestiones. Nosotros creemos, y se ha demostrado ayer mismo en las Cortes, que el pacto funciona perfectamente, que se están cumpliendo rigurosamente todos los aspectos del pacto, y en ese sentido no creo que haya ninguna posibilidad de ruptura ni ninguna posibilidad de debilitación de ninguna de las dos fuerzas políticas que forman ahora la Junta de Castilla y León. No, yo tampoco, yo coincido en usted, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Mire, porque es verdad que eran 12 sus socios y ahora son 11. Es verdad que les han puesto en jaque la mayoría parlamentaria, que bueno, puede tener trascendencia en determinadas cuestiones, como por ejemplo la Comisión de Investigación de las Residencias, que va a salir adelante precisamente por esa pérdida de la mayoría parlamentaria. Trascendencia más allá de las cuestiones políticas no creo que vaya a tener éxito, porque tiene un presupuesto aprobado muy importante que le da para este año y para prorrogarlo el año siguiente si hiciera falta. Pero evidentemente sí, no se va a mover nadie de ese grupo. ¿Sabe por qué no se va a mover nadie de ese grupo? Lo sabe usted. Porque la que se ha movido de ese grupo ha perdido un montón de dinero. Porque aquí vamos a ver en política quién está a la nómina y al sueldo y quién está a otras cosas, a hacer política. Y en el grupo de Ciudadanos están muy pertrechados con los suculentos emolumentos que les deja las Cortes de Castilla y León. Bueno, claro, cambiar de grupo supone perder 94.000 euros al año, por ejemplo, que ganan algunos. Yo en ese sentido le puedo decir que el tema de la estabilidad política va a seguir existiendo en Castilla y León, y aquí el que ha procurado un cierto terremoto e inestabilidad política es el Partido Socialista, que es el que ha salido más dañado de esta situación, y por lo tanto para mí no es ni mucho menos el vencedor de estas situaciones, y que exista cierta inestabilidad en las Cortes de Castilla y León, porque como ya le digo, usted sabe perfectamente que con 40 procuradores hay mucha estabilidad, más que en otros gobiernos regionales, pero ya digo que en ese sentido el perdedor y en el que la situación hay que echar la carga de la prueba es el Partido Socialista, que entre otras cosas no ha conseguido su pretensión y por lo tanto pues ahora lógicamente está herido, y por eso vemos esos espectáculos tan lamentables que se están dando en las Cortes regionales. Y una cosa que le voy a preguntar sobre la estabilidad. Sí. ¿Qué falta para cerrar el acuerdo por Ávila, que son, por así decirlo, hijos de un dios menor, pero son del Partido Popular, todos los de Por Ávila? El alcalde de Por Ávila era el presidente de la Diputación del PP, son gente toda que salió en un momento determinado del Partido Popular de Ávila. Usted es el secretario general, además conoce muy bien la comunidad y conoce muy bien territorios como Ávila. ¿Qué falta para cerrar ese acuerdo de estabilidad para lo que resta de mandato? Bueno, porque nosotros... Por Ávila ustedes mantendrían esa mayoría que se perdió con la huida de la tránsfuga de Ciudadanos. Nosotros estamos en conversaciones con otras fuerzas políticas, entre ellos también lo hemos estado y lo seguimos estando, en cada pleno también tenemos conversaciones con Por Ávila, y por eso esta situación de estabilidad yo creo que es bastante, bueno, pues por decirlo así, constante. Es decir, va a ser unas veces se apoyará en los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos en unos procuradores y otras veces en otros, pero yo creo que la estabilidad política está garantizada. Y en el caso de Por Ávila, pues nos unen, como usted ha dicho, muchas cuestiones. Se puede ver claramente en las votaciones de las Cortes de Castilla y León que en muchas cuestiones estamos de acuerdo. Es más, yo le puedo decir que también en algunos temas presupuestarios de los que usted antes hablaba, pues Por Ávila también intervino en el presupuesto, y por lo tanto pues estamos ahí hablando con ellos como se hablan con otras fuerzas políticas, pero más intensamente si cabe con Por Ávila. Pero bueno, ¿eso quiere decir que no va a haber un pacto estable con ellos? ¿Que van a depender en cada momento de... hoy con Por Ávila, otra vez con UPL si fuera necesario, otra vez con Vox? No, atendiendo a lo que dice Pablo, ¿no van a terminar de dar el acelerón
a hacer el pacto con Bueno, Ávila? pues lo estamos valorando tanto por parte de Por Ávila como por parte del Partido Popular, de Ciudadanos, porque como usted bien sabe también, en el Ayuntamiento de Ávila está gobernando Por Ávila con Ciudadanos, es decir, también son socios en ese ayuntamiento y por lo tanto no es nada de extrañar que llegáramos a un acuerdo para un tema regional como es las Cortes de Castilla y León o temas puntuales en la Junta de Castilla y León. Descartada rotundamente la posibilidad de elecciones anticipadas en Castilla y León, lo ha dicho, ¿va a mantener...? No lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente. El presidente Bueno, ha dicho que él no convoca... Aquí lo ha dicho usted. Pero yo lo he dicho por boca de él, que repetidas veces lo dijo después del debate de la moción de censura y antes, que no era su intención convocar elecciones y no las va a convocar. Perfecto. O sea que yo lo que he dicho ha sido constatar ese hecho que dijo él en su momento. Bien, descartado eso... No me corresponde a mí. Dicho por usted. Escuche, sería una torpeza sin límites, ¿eh? Si le hubiera ocurrido o se le ocurriera algo. Por eso digo que no me corresponde a mí, pero sí, pero bueno, ya está. Me hago eco de sus palabras. Aclarado. ¿Se mantiene el calendario, señor Vázquez, se va a mantener el calendario de congresos provinciales en Valladolid, que es la provincia en donde se va a ver esta entrevista, está viendo esta entrevista ahora mismo? Sí. Ya ha habido renovación, Sí. con algunos problemas más o menos graves, pero resueltos. ¿Mantiene el calendario de renovación o celebración de congresos provinciales del Partido Popular? ¿Qué calendario? Bueno, el calendario... Si no hay calendario. A ver, en principio- yo creo que sí tiene un calendario. En principio se establece por parte de la Dirección Nacional cuándo van a ser los congresos. Se comenzaron a hacer este mismo año en todas las provincias de España y es verdad que en Castilla y León ha habido ya dos, Ávila y Valladolid. Y por lo tanto, no hay un calendario establecido, aunque sí que es cierto que en el mes de mayo y junio ordinariamente ya se cumplía el plazo de los 4 años para celebrar los congresos. Eso se seguirán haciendo. Ha habido ahora un parón por las elecciones en Madrid y por lo tanto estaba previsto también hacer antes, lo que pasa que no se llegó a convocar, el Congreso Provincial de Palencia, que creo que será el próximo que se haga inminente, y por lo tanto, como digo, se han hecho esos dos. Yo creo que hay que tener un rasgo positivo en ambos, además, y es que hace 4 años, tanto en Ávila como en Valladolid, hubo 2 candidaturas a los congresos provinciales por parte del partido en cada una de las provincias y ahora pues, se ha conseguido que haya una candidatura de consenso hablando. Ya saben ustedes que es muy fácil presentarse a presidente provincial del Partido Popular con 75 firmas. Se puede presentar una persona de afiliados y hay miles de afiliados en cada provincia. Bueno, pues tanto en Ávila, que hubo 2 candidaturas hace 4 años, como en Valladolid, que también las hubo, ahora ha habido una sola. En Valladolid yo creo que era por lo que me preguntaba, se ha conseguido una lista de consenso, estaban todos de acuerdo, yo creo que el presidente provincial tenía que ser Conrado Íscar, el presidente de la Diputación, y por lo tanto pues él ha conformado su equipo también en consenso y coordinación con la Dirección Nacional y con la Dirección Regional del partido y sobre todo con los afiliados de Valladolid. Señor Vázquez, consenso poco en ese sentido. Ha habido que arreglarlo en sillones y en despachos de Génova 48 horas antes de ese congreso. Ha habido que forzar una reunión entre Conrado Íscar y diputados nacionales del Partido Popular para llegar a ese consenso, porque el consenso no terminaba de llegar. Ha sido un consenso que ha mandado Génova. Esas reuniones de consenso son ordinarias, es decir, se celebran siempre si hay posibilidades de llegar a algún acuerdo. Yo lo que sí que es claro y constatable es que Conrado Íscar fue el único que se presentó a presidente provincial y por lo tanto el único había consenso en torno a su figura y después es el presidente provincial, lógicamente, el que hablando con todos los afiliados y pues es el que tiene que conformar el equipo. Yo creo que se ha conformado, además se puede ver claramente un equipo bastante amplio, con muchas vicesecretarías, por lo tanto se ha dado cabida pues a todas las sensibilidades del partido que podían existir en un momento determinado y por eso me baso yo en que ha sido una candidatura de consenso y de integración del partido, porque no conozco a nadie que esté fuera de lo que va a significar la acción ordinaria del partido en Valladolid en los próximos años. Pero el puesto de número 2, que usted es el que encarna en la estructura regional y sabe de la importancia que tiene, no lo está ocupando quien Conrado Íscar quería, lo está ocupando quien Génova quería. Yo creo que si no quiere Conrado Íscar no se hubiera ocupado. El presidente provincial siempre tiene la última palabra y por lo tanto yo creo que en ese sentido Conrado Íscar ha elegido a todos los miembros del comité ejecutivo, comenzando por la secretaría provincial. De todas formas, está usted haciendo una lectura sobre los consensos
que me parece que es de otra época del Partido Popular. Ustedes ya han superado esa etapa de la necesidad de las primarias, digo. Dice usted, hace 4 años en Ávila y en Valladolid no hubo consenso y hubo primarias, que es la oportunidad de que los militantes decidan. Mire, la mejor prueba es que Jesús Julio Carnero salió muy legitimado aquí en Valladolid, con una autoridad tremenda, y el que hoy es presidente otra vez de Ávila también salió tremendamente legitimado de aquellas primarias, que es Carlos García. Pero voy a poner un caso mucho más evidente de lo bueno que son las primarias, que todavía yo creo que en el PP no se han dado cuenta de la importancia. Hay primarias. Lo que pasa es que si no se presenta nada más que una candidatura... Alfonso Fernández Mañueco, de cuyo equipo usted es el número 2 hoy regional, salió legitimado de unas primarias que le vinieron creo que muy bien al Partido Popular en aquella rivalidad que hubo, porque no hubo un consenso con Antonio Silván. Y claro, es que no hubiera sido lo mismo que lo hubiera hecho Génova. Ahora a Herrera le sucede en Mañueco. ¿Dónde estaría la legitimación de los militantes a decir, me voy a legitimación y que decidan la legitimación la harán los afiliados en cada momento, y tan legítimo es una persona donde hay unas primarias, que siempre hay posibilidad de las primarias. Lo que he comenzado diciendo es que con 75 avales se puede presentar cualquier afiliado a las primarias, y otra cosa es que haya un consenso generalizado en una persona, como ha sido el caso de Conrado Íscar en este momento. Yo no creo que esté menos legitimado Conrado Íscar de lo que estaba Jesús Julio Carnero, porque no haya habido primarias y porque hayan coincidido todos en que tenía que ser él el presidente. Y por lo tanto, yo estoy convencido, como en otras provincias, que a lo mejor no es que haya primarias, hay elecciones para ver quién es el presidente provincial si hay 2 o más candidaturas. Puede pasar en otras provincias de nuestra comunidad autónoma. Yo lo que constataba es el dato de que en 2 de las que las había habido la última vez, como había sido en Ávila y en Valladolid, que son los 2 congresos que se han celebrado, esta vez se han puesto de acuerdo todos los afiliados antes para la figura del presidente. Lo que sí le voy a hacer un matiz, yo no digo que no esté legitimado ni mucho menos, digo que lo bueno que es, insisto, le pongo el caso de Alfonso Fernández Mañueco. Imagínense que hubiera dicho Rajoy, que era su preferido, este es el presidente. La legitimación que ganó en aquellas primarias, que además creo que fue donde ustedes estrenaron las primarias en España, en las regionales de aquí de Castilla y León, si no me olvido. Y bueno, fue una batalla intensa, yo creo que necesaria, que además tenía que tener el Partido Popular y evolucionar. No, pero cuando le hablo de las matrices de la legitimación, a lo que se refería, claro, es que el consenso, cuando el consenso es un consenso que viene del aparato. Entonces eso, el consenso, permítame, el consenso viene del aparato, es a lo que se refería yo. Es muy relativo, sí. Porque le voy a decir una cosa, mire, los que se enfrentaron a Jesús Julio Carnero hace 4 años en las primarias, a los cuales barrió Jesús Julio Carnero en esas primarias, ahora se han colado en la ejecutiva, que es a quien se refería también Óscar Villarroel, por la vía del consenso del aparato, no por la vía de las primarias. Por ejemplo, si quiere doy los nombres, que no creo que haga falta que se los dé, porque usted los conoce. Es decir, donde no llegaron a través de las urnas, de la militancia, ha tenido que llegar a través del dedo de Teo García Egea. Vamos a ver, yo no creo que ponerse de acuerdo, que es lo que nos está pidiendo todo el electorado, sea malo. ¿Y se van a poner de acuerdo en todas las provincias? Pues a lo mejor en algunas sí y en otras no, porque los estatutos, los estatutos siguen siendo los mismos de hace 4 años. Por lo tanto, yo no creo que sea malo ponerse de acuerdo antes de celebrar un congreso, como ha pasado otras veces, y si no se ponen de acuerdo, pues ahí tenían la vía de siempre de la legitimación, que también lo da a los que pierden, de los que se hubieran presentado en otra posible candidatura. Yo creo que en ese sentido, como digo, siguiendo no las instrucciones ni de la Dirección Nacional ni de la Dirección Regional, porque usted va a comprobar, y ha comprobado en otras provincias de España, que ha habido 2 o 3 candidaturas, y a lo mejor aquí en Castilla y León, en algunas provincias, pues también las hay. Y por lo tanto no es seguir las instrucciones y el dedo de nadie, es seguir las instrucciones de los afiliados y sobre todo del electorado, que quieren que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo, no solamente entre nosotros, sino dentro de cada partido político. Y por lo tanto, como digo, que haya sucedido eso en Valladolid y en Ávila, cuando hace 4 años no sucedió, y puede volver a suceder en cualquier momento, en cualquier provincia, porque los estatutos son los mismos, no creo ni que sea ni bueno ni malo, es la mecánica del partido, pero que tampoco significa el dedo de nadie, porque ya digo, con 75 firmas, cualquier vallisoletano afiliado al Partido Popular se podía haber presentado. Pero si lo digo porque quien más tiene que defender el proceso de primarias son los 2 que mandan, que es el presidente regional, que llegó a la presidencia del PP
Alfonso Fernández Mañueco, por unas primarias, y el presidente nacional que llegó a la presidencia del Partido Popular Nacional a través de unas primarias. Deberían ser los fundamentales defensores del proceso y de que haya pero si las primarias han existido. Las primarias han existido con un solo candidato. Pero se practicaban. Bueno, no, perdone. Ha habido una votación en la que se ha elegido a un solo candidato porque solo se ha presentado uno. Pero las primarias han existido. Yo no he visto a ningún partido que haya sido obligatorio que se presenten 2 o 3 candidatos en una provincia. No le ha habido en esta comunidad autónoma. En muchas provincias, en otros partidos, solo ha habido un solo candidato. Y no se ha puesto en cuestión las primarias. Las primarias han existido, seguirán existiendo porque están en los estatutos del partido. Lo que pasa es que esta vez, como ha habido solo un candidato, pues lógicamente es al que los afiliados que han podido elegir. Si no hubieran estado de acuerdo 75, pues habían presentado otra candidatura. Una pregunta que yo creo que es el paso fundamental, es un pasito pequeño, pero yo creo que es fundamental que tiene que dar el Partido Popular. Ya sé que esto es una cuestión del partido, lo tendrá que decir, pero bueno, ¿qué le pide a usted el cuerpo? Ustedes deciden primarias para elegir a quienes les gobiernan a ustedes. ¿Cuándo van a decir dar el salto que haya primarias para decidir los militantes quiénes gobiernan a los ciudadanos? Es decir, para elegir al alcalde, por ejemplo, al candidato a la alcaldía, para elegir al candidato a la Junta de Castilla y León. Que se generalice el sistema. Insisto, que es más importante, porque el partido tiene que ser un medio. El partido, yo creo que coincidimos nosotros, que tiene que ser un medio para gobernar. Sí, pero yo vuelvo a repetir que cuando se eligen por parte de los afiliados a una dirección nacional, regional o provincial, esa dirección tiene, entre otras funciones, luego quiénes van a ser los que estén en cabeza de determinadas listas, y eso se sabe, y los ciudadanos, eso está en los estatutos, así, y por lo tanto, mientras no se modifiquen esos estatutos, eso seguirá existiendo. Pero yo le pregunto a usted que le pide el cuerpo que... A mí me pide el cuerpo que sigamos con los estatutos que tenemos, siempre ha sido así, y por lo tanto, aunque se han introducido hace 4 años las primarias, yo creo que las direcciones provinciales, regionales y nacionales tienen que tener entre sus competencias, como digo, pues conformar los equipos de gobierno y los que se vayan a representar al partido en los diferentes procesos electorales. Democrático es muy democrático, pero las primarias dejan heridas que tardan mucho en cicatrizar. El PSOE lo sabe y ustedes también. Hablamos de... Bueno, el PSOE lo sabe, pero Pedro Sánchez, con todas las heridas, presidente del gobierno. Sí, pero bueno, en las heridas están ahí. Zapatero, por ejemplo, también. Bueno, pues no, son 2 ejemplos que también... Bueno, que vale, pero las heridas están ahí. Supresión del impuesto de sociedades, que era una de las promesas de sucesiones. De sucesiones. El de sociedades. De sucesiones. Bueno, el impuesto... Que están en la semana, digamos, grande de disfrutar de esa decisión. Bueno, pues que me gustaría también que lo valorara usted como secretario regional. Bueno, yo en ese sentido lo que les tengo que decir es que eso figuraba en nuestro programa electoral, figuraba en el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, y sí es cierto que se ha aparcado en aras a algo más importante para la comunidad, que era políticas de la comunidad, en un pacto que se firmó por todas las fuerzas políticas, excepto por la Unión del Pueblo Leonés. Ese pacto se rompió nada más firmarse por parte del Partido Socialista, y la prueba de ello es que 5 decretos leyes que se llevaron a las Cortes en 2 sucesivos plenos que daban cumplimiento a ese pacto no fueron ratificados por parte del Partido Socialista, y por lo tanto, como es lógico, si ellos rompen el pacto, nosotros tenemos que cumplir lo que habíamos prometido, y entre otras cosas la eliminación o la supresión en el tramo que se puede de autonómico, porque es un impuesto, es un impuesto estatal cedido, y por lo tanto, para que el impuesto desaparezca tiene que ser en el Estado que desaparezca ese impuesto, pero en lo que se refiere a la Junta de Castilla y León, pues la supresión de ese impuesto, que era una doble imposición, un impuesto injusto que se paga, como digo, después de bienes que ya se han cotizado y están cotizando constantemente y valorándose, y también pagando impuestos durante toda la vida, y por lo tanto nosotros teníamos la supresión de ese impuesto. Es cierto que en épocas anteriores se tenía que haber suprimido ya este impuesto. Este impuesto estaba vigente pues mucho antes de que entrara el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo. Viene de la época franquista, porque algunos cogen lo del tema franquista cuando les interesa. Cuando no se pagaba impuesto sobre la renta, pues se pagaba impuesto de sucesiones, donaciones, etcétera. Y este impuesto tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero eso requería un consenso a nivel nacional, y las fuerzas políticas, PP y PSOE, nunca se han puesto de acuerdo en suprimir este impuesto a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, después de que se han roto todos los consensos, empezó haciéndolo
Zapatero en algunos de los consensos de la transición, por ejemplo, aprobando leyes orgánicas, esta no lo es, pero aprobando leyes orgánicas no por mayoría absoluta, que es lo que pone la Constitución, sino por las dos fuerzas políticas, eso ya se dejó atrás. Entonces, este impuesto se tenía que haber suprimido hace mucho tiempo. No ha sido así y, por lo tanto, como es un impuesto que creemos que es injusto, nosotros en ese momento lo llevamos en el programa electoral ahora y es cuando desaparece. Pero tremendamente injusto, como determinadas cuestiones impositivas. Pues claro, yo cuando oigo decir que van a poner peajes en las... Sí, eso es una como muy social, no, yo como muy social no es, porque le voy a decir una cosa, a Patricia Botín no le va a preocupar lo más mínimo que ponga un impuesto, que ponga impuestos sobre las autovías, pero al transportista que tiene que caminar por ahí, o el trabajador que vive en un pueblo y tiene que moverse por la autovía, le va a preocupar tremendamente. Pero esto, como los impuestos de sociedades, cuando dicen que es el impuesto de los ricos. No, mire, le voy a decir por qué no es el de los ricos, porque los ricos tienen dinero para pagarlo. El problema es que los pobres son los que no tienen dinero para pagar ese impuesto. Y, por cierto, hay otra cosa mucho más injusta, que se olvida usted, que es las plusvalías. Las plusvalías que generan luego esas herencias, que ahí es donde está de verdad el dinero. Es decir, que tengas que volver a pagar un impuesto por segunda vez, porque además tienes que pagarlo si se está revalorizado el inmueble, pero resulta que si el inmueble ha perdido valor no te devuelven el dinero. Yo creo que es tremendamente injusto. El que se ha confundido de impuesto ha sido el Partido Socialista. El impuesto de los ricos es el impuesto de patrimonio. Ese sí que es impuesto que tienen que pagar los de determinadas rentas. Pero el impuesto de sucesiones lo que penaliza son, pues eso, las pequeñas explotaciones agrarias que quiere dejar un padre a su hijo, el local para poner un pequeño comercio que quiere dejar el padre a su hijo, o una donación, que eso es tremendamente injusto. Y muchas de las grandes empresas del sector, por ejemplo, agroalimentario, me viene a mí a la cabeza, la empresa familiar o de Vitartis, que son gente que ha construido a base de 5 generaciones. Y se han hecho ricos a base de trabajar y de mucho esfuerzo. Pero han pagado siempre sus impuestos. Exactamente, han pagado sus impuestos y quieren que sus hijos lo hereden. ¿Qué es mejor? ¿Que se vaya la fiscalidad del domicilio fiscal, por ejemplo, a Madrid? Porque eso es un problema que tenemos. Eso con muchas empresas, claro. Pues esas empresas que generan empleo, que generan riqueza en el medio rural, es que es absolutamente injusto. Sobre todo, claro, cuando vemos que las grandes compañías de Amazon no pagan impuestos aquí, no dejan un euro. ¿Y por qué no lo ha entendido eso el Partido Socialista en Castilla y León y les ha apoyado en esto? Bueno, pues efectivamente se han quedado solos en este sentido, con Podemos, como es lógico, para la supresión de este impuesto, y es algo que no entendemos porque en otras comunidades autónomas donde también gobierna el Partido Socialista ese impuesto le están suprimiendo. Es decir, yo creo que muchas veces se hace oposición por oposición, sin una... bueno, pues a lo mejor al rebufo de la crispación que hay, al rebufo de esa moción de censura fallida, al rebufo de muchas cosas, se está haciendo una oposición que no es racional, permítanme la expresión sin que se moleste nadie, pero lógicamente, como estamos aquí diciendo, un impuesto que grava que un hijo no pueda heredar el pequeño patrimonio de su padre, no es que sea un impuesto de los ricos, ese ya digo que hay otro. Pero además para seguir un proyecto empresarial que, insisto, genera empleo y riqueza aquí en la zona, porque insisto, aquí no le preocupa eso, ni a Bill Gates, ni a Patricia Botín, ni al Banco Sabadell, ni a esos no les preocupa, ¿no? Esos son los ricos. Ahora, una pequeña industria agroalimentaria que está en el mundo rural, claro que dice, ¿por qué voy a tener que pagar yo más impuestos del que paga otro, cuando además yo estoy comprometido y estoy enraizado? Efectivamente, quiero seguir, además, la sucesión de empresas que hay que pagar también de padres a hijos, pues lógicamente eso es que además es contraproducente para la creación de empleo también. Señor Vázquez, enlazando un poco con los asuntos con los que comenzábamos este programa, con el acuerdo de gobierno que ustedes tienen con Ciudadanos actualmente, al margen de las actividades diarias, de la política diaria, los partidos evidentemente también están trabajando en preparar las próximas elecciones, que tienen que ser en el año 2023. Y se da una circunstancia un poco curiosa, cuando menos, y es que ustedes están manteniendo un acuerdo de gobierno y un pacto con Ciudadanos en el aquí y ahora, pero también en determinados municipios están, entre comillas, fagocitando un poco a la formación naranja debido a la inestabilidad que tienen, porque están trabajando para adherirse a candidatos e incluso alcaldes que tiene Ciudadanos en determinados municipios, en virtud de que a lo mejor en las próximas elecciones Ciudadanos ni siquiera está o no es el partido más conveniente para el que salgan. Le pongo un ejemplo muy concreto. Aquí en Valladolid, en la provincia de Valladolid, tenemos el caso de Valdestillas, donde un alcalde en su momento salió por Ciudadanos, después tuvo desavenencias internas dentro del partido y hace escasos meses se afilió al Partido Popular y es previsible que sea el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones municipales de ese lugar.
incluso ya tiene una pequeña función dentro de todo el organigrama provincial que antes decía Pablo Lago que se ha montado con el nuevo Congreso Provincial. Eso está ocurriendo en determinados municipios, en unos con más éxito y en otros con menos éxito. ¿Es el camino que los candidatos y sobre todo los que han sido alcaldes de Ciudadanos sean tocados por el PP? No, ahí entra otro factor muy importante para nosotros, que es el tema local. O sea, no se puede, hay que desvincular, mejor dicho, lo que es la política nacional o lo que es la política regional de los temas locales, donde la gente pues se conoce, donde puede ser familia o puede haber desavenencias, donde puede haber determinadas cuestiones que más que desde el punto de vista político tratan más desde el punto de vista afectivo, se tratan más desde ese punto de vista. Y es verdad que ha habido pues algunas mociones de censura en algunas provincias de Castilla y León, han sido normalmente pues para desbancar a alcaldes socialistas que se habían apoyado en otras fuerzas políticas, aunque había ganado el Partido Popular en ese municipio, y eso ha habido un reajuste, me parece que ha sido en 8 o 10 municipios, entre ellos pues también en Peñafiel, aquí en Valladolid, sí, etcétera, y que bueno, pues son que obedece, ya digo, a cuestiones más locales que de política de despachos, de política de que vayamos a intentar tener una determinada estrategia, sino que es un tema local. Y nosotros, yo sí que le puedo decir que en el Partido Popular en Castilla y León no estamos haciendo esa política de fagocitar, como usted ha comentado, a otras fuerzas políticas. Lo que sí que tenemos siempre, y eso lo hemos dicho, el Partido Popular es un partido de puertas abiertas y que en ese sentido, pues todo el que quiera estar, pues bueno, tiene que cumplir unas condiciones, unos requisitos, unas firmas de unas fichas, etcétera, y puede entrar, pero nuestra intención, ni mucho menos, como digo, es intentar ser agresivos con otras fuerzas políticas. Lo que vaya a pasar dentro de 2 años y cómo se conformen las candidaturas, todavía no está abierto el asunto, sino que es una cuestión que todavía es tarde, pero es pronto, pero sí que en los municipios hay esa característica más de roce, más afectiva, que a lo mejor es la que provoca por determinados movimientos de unas fuerzas políticas a otras. ¿Pero qué va a fagocitar ustedes si es que tampoco les vale nada de lo que hay ahí? Vamos a ver, el ciudadano decía... Yo solo respondido a la pregunta. El 5 de mayo... Yo solo decía porque un alcalde tiene un plus electoral en un pueblo a la hora de repetir. El alcalde de pueblo, sí. Pueblos donde el Partido Popular tiene candidatura porque saca candidatura en todos y sin embargo no apuesta por su gente y está apostando por incluir a los de Ciudadanos que están gobernando. De los cuadros regionales, de los consejeros, de eso estoy hablando, no de los alcaldes pequeños en los pueblos, que seguramente sí ustedes recojan esa cosecha, pero Ciudadanos el 5 de mayo suponemos todos que va a ser un bonito recuerdo ya. Mire, Ciudadanos, por ejemplo, no se va a beneficiar del impuesto de sucesiones, porque en 2 años han pulido la herencia que les dejó Albert Rivera, una enorme herencia que dejó Albert Rivera en Ciudadanos. En 2 años se la han pulido y se la han triturado. Es un partido... No podemos compararlo con UPyD, porque la fuerza que ha tenido Ciudadanos y el peso que ha tenido Ciudadanos, digo, en los gobiernos, por ejemplo, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía, en Madrid, no es comparable a UPyD. Ha habido un gran poder político ahí y que se ha diluido en apenas 2 años. ¿Usted tiene alguna duda? Nosotros tenemos en ese sentido un gran respeto no solamente a Ciudadanos, sino al resto de los partidos, pero precisamente con Ciudadanos porque tenemos firmados pactos, no solamente a nivel autonómico para la Junta de Castilla y León, y que las cosas están funcionando correcta y perfectamente, sino también en muchas diputaciones provinciales y en muchos ayuntamientos, y por lo tanto nosotros somos de la opinión de mantener nuestros pactos hasta el final de la legislatura, que es cuando se han firmado, y eso es lo que vamos a hacer, independientemente de las vicisitudes de otros partidos políticos. Todo un caballero segoviano, el secretario general del Partido Popular. Por cierto, ¿están cerradas, curadas todas las heridas? Creo que no, pero bueno, con el partido a nivel nacional, después de Pedro Viñarás, jubilación, no jubilación,
contratado como asesor. No, jubilación no, se jubiló. Se jubiló, sí, pero bueno, que eso generó mucha tensión. Rumores de que Génova no quiere a Alfonso Fernández Mañueco como futuro candidato. ¿Se han cicatrizado las heridas o no? Yo niego la mayor, no hay ningún tipo de heridas, ni de desavenencias. ¿De verdad que no hay heridas? No, y se va a comprobar, se está comprobando ya. Es verdad que muchas veces pues no puedes dar pábulo a muchas informaciones, pero yo lo que sí que sé es que prácticamente semanalmente o con mayor frecuencia a Alfonso Fernández Mañueco habla con Pablo Casado. Con Pablo Casado, y por lo tanto ellos tienen esa confianza mutua de siempre, no de ahora, y en ese sentido yo sí que le puedo decir que no hay ningún tipo de desavenencia ni nada con la Dirección Nacional. Nosotros tenemos una relación fluida y nada más. A ver, aquí hay que mirar también una cuestión muy importante. Insisto, porque el partido no es un fin. Hay gente que cree que es el partido, que uno aspira a ser secretario general del PSOE toda la vida o ser presidente el partido es un instrumento. Y medio. El que hoy es presidente de la Junta y ha mantenido el gobierno de la Junta con todas las dificultades que tuve es Alfonso Fernández Mañueco. El que hoy no es presidente del gobierno es Pablo Casado. No nos olvidemos tampoco de esas situaciones. Nosotros estamos trabajando para que lo sea. Y el vendaval que puede suponer el 4 de mayo Ayuso, entonces vamos a ver cómo queda configurado todo el programa. Yo creo que en ese sentido, después de las elecciones, pues lógicamente... insisto, Alfonso Fernández Mañueco, que llegó al partido de la presidencia a través de unas primarias perfectamente legitimado, que nadie se olvide. Sí, yo lo digo también por estas informaciones, sabemos lo que son los rumorologías, los mentideros periodísticos, los intereses, las filtraciones y las intoxicaciones. Sí. Es que no hay nada que no avale la solidez de Fernández Mañueco en este caso. En ese sentido, como digo, nosotros llevamos trabajando pues desde el último Congreso 4 años, desde la Junta de Castilla y León, el partido, y Alfonso desde la presidencia de la Junta, y no ha habido ningún tipo de desavenencias ni cuestiones. Otra cosa son la rumorología o lo que digan, y bueno, pues hay determinadas actitudes que a lo mejor son más o menos compartidas, pero eso siempre en un proceso de diálogo y de acuerdo siempre es así. Lo digo porque todo se lo ha ganado a golpe de urna, o sea, es decir, no ha venido nada dado, no ha sido todo, en este caso a golpe de urna, aunque se perdieron las elecciones, sí. Pero como hoy cuenta la aritmética parlamentaria, igual que cuenta para otros partidos, mantuvo el gobierno. Sí. Yo sé que es futbolero, pero no sé si es de quinielas. Sí. ¿Se atrevería a hacer una quiniela de lo que va a pasar en Madrid? ¿Va a tener mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso, cree usted o no? Va a estar muy cerca de la mayoría absoluta, yo creo, pero no va a ser así. Lo que sí que apuntan todas las últimas encuestas es que podría no necesitar a otros partidos para ser investida presidenta de la necesidad de contar con vos, sin necesidad de contar con otros partidos. Yo no sé si entrará al final Ciudadanos o no, depende de las encuestas. Si lógicamente conocemos todos los tracking que se están haciendo, pero lo importante es que en Madrid la confianza en el Partido Popular sube. Yo, otra quiniela, me interesa menos lo de Ayuso, pero sí me interesa Madrid. ¿Va a pasar el Madrid a la eliminatoria, va a llegar a la final de Estambul? Yo confío en que sí, porque como soy del Madrid espero que allí metamos un par de goles. Bueno, pues con los vaticinios tanto políticos como de la Champions en fútbol, le damos las gracias a Francisco Vázquez por haber estado hoy en La Quinta Esquina con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a Florencio y a Pablo Lago por vuestra participación. Y nosotros les emplazamos a que nos sigan la próxima semana con más actualidad política y social de aquí, de nuestra tierra. Hasta entonces.